José Antonio Rodríguez Vega, conocido infamemente como el Mataviejas, se ha convertido en uno de los nombres más notorios en la historia criminal de España. Nacido el 3 de diciembre de 1957 en Santander, su historia es un oscuro reflejo de cómo la violencia familiar, la misoginia y la falta de intervención pueden combinarse para crear un monstruo. A lo largo de un periodo escalofriante entre abril de 1986 y abril de 1987, Rodríguez Vega fue responsable de la violación y asesinato de 16 ancianas, estableciendo un sombrío récord en el ámbito de los asesinos en serie en el país. Pero, ¿qué motivó a un hombre a cometer tales atrocidades? La respuesta se entrelaza con su tormentosa historia personal, su relación con su madre y una sed de venganza que, aunque mal dirigida, fue profundamente arraigada en su psique. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te querrás perder ninguno de nuestros videos. La relación de Rodríguez Vega con su madre fue sin duda uno de los factores más influyentes en su desarrollo como criminal. En sus cartas, el propio Rodríguez Vega mencionó que su odio hacia las ancianas era en realidad un reflejo de su resentimiento hacia su madre. Yo no me sentía atraído por las ancianas. Ha sido una venganza hacia mi familia, confesó en una carta a la periodista Lucía Guirado. Este deseo de hacer justicia por una relación que él consideraba opresiva lo llevó a dirigir su ira hacia mujeres que él representaba un símbolo de lo que él percibía como una traición maternal. Desde una edad temprana, Rodríguez Vega mostró comportamientos problemáticos. Se reportó que agredía físicamente a su madre y a su hermana. En un episodio particularmente alarmante, intentó empujar a su padre discapacitado por las escaleras en su silla de ruedas. Esta mezcla de agresión y descontrol llevó a su familia a tomar una decisión drástica: permitir que se fuera de casa, con la esperanza de que así cambiara su comportamiento. Sin embargo, esta separación no hizo más que intensificar sus sentimientos de odio hacia su madre, generando en él una mezcla de deseo y rencor que se tornó en un deseo de venganza. Modus operandi y estrategia del crimen. El modus operandi de Rodríguez Vega fue metódico y premeditado. Aprovechando su trabajo como obrero de la construcción, vigilaba a las mujeres ancianas que vivían solas en su vecindario. Este enfoque le permitió estudiar sus rutinas, comprender sus horarios y, en última instancia, encontrar la forma de infiltrarse en sus vidas. Cuando decidía atacar, se presentaba como un revisor de gas, un empleado de la compañía eléctrica o un técnico de televisión. Su simpatía y habilidad para hablar le facilitaban ganar la confianza de sus víctimas, lo que le permitía entrar en sus casas sin sospechas. Una vez dentro, Rodríguez Vega no atacaba de inmediato. En su lugar, comenzaba a realizar pequeños trabajos, ganándose la confianza de sus víctimas. Este juego de seducción y confianza le permitía, en su tercera o cuarta visita, cometer sus crímenes más atroces: violar y asfixiar a sus víctimas. Utilizaba métodos de asfixia que provocaban edema pulmonar y eventual paro cardíaco. Una estrategia que a menudo engañaba a los forenses, quienes en muchos casos atribuían las muertes a causas naturales debido a la avanzada edad de las mujeres. Con el tiempo, sin embargo, la confianza que había construido comenzó a jugarle en contra. Rodríguez Vega empezó a cometer errores, dejando pistas que levantaron sospechas. La policía al principio no prestó atención a las extrañas muertes de ancianas en Santander, hasta que los periodistas del diario El Montañés comenzaron a investigar y a publicar artículos sobre el tema, alertando a las autoridades sobre la posibilidad de que un asesino en serie estuviese en libertad. Captura y revelaciones. La investigación policial finalmente llevó a la detención de Rodríguez Vega el 19 de mayo de 1988. Al llegar a la comisaría, confesó sin titubear, proporcionando detalles escalofriantes sobre sus crímenes. El allanamiento de su casa reveló que no solo era un violador y asesino, sino también un fetichista que guardaba trofeos de sus víctimas, un comportamiento que lo sumió aún más en la oscuridad de su mente perturbada. En prisión, Rodríguez Vega continuó reflexionando sobre su vida y sus crímenes. En sus cartas escribía cómo la muerte de su madre le habría ahorrado a él y a sus víctimas un sufrimiento inimaginable. Debía haber matado a mi madre. No me la cargué de misericordia, que me la tendría que haber cargado. Muerto el perro, se acabó la rabia, reveló en una de sus masivas, dejando claro que su psique estaba profundamente marcada por un conflicto no resuelto con la figura materna. Un pasado problemático. José Antonio Rodríguez Vega tuvo una infancia y adolescencia llenas de problemas. Desde muy joven su conducta agresiva y violenta fue evidente, lo que hizo que su familia viviera en un estado constante de miedo. Su madre, que había sido la figura central en su vida, se convirtió en el blanco de su odio. Aunque su familia intentó protegerlo, sus esfuerzos fueron en vano, y a medida que creció, el rencor y la frustración se intensificaron, llevándolo a una vida de crimen. Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación,
te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y casos de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective, explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. A pesar de sus problemas, Rodríguez Vega logró construir una fachada normal, se casó con Socorro Marcial y tuvo un hijo, lo que le otorgó una imagen de esposo y padre responsable. Sin embargo, sus noches estaban llenas de una oscuridad que nadie podría imaginar. La sociedad de Santander nunca pudo prever que tras la apariencia de un joven amable se ocultaba un depredador. Cuando finalmente fue detenido en 1978 por la violación de una mujer, su esposa abandonó el hogar, llevándose a su hijo y dejándolo solo para enfrentar las consecuencias de sus actos. Consecuencias y legado criminal. Rodríguez Vega fue condenado a 27 años de prisión por sus crímenes, pero gracias a la benevolencia de su madre y su hermana, logró que 11 de sus 12 víctimas lo perdonaran, lo que según la legislación española de la época le permitió reducir su pena considerablemente. Después de solo 8 años, fue liberado y regresó a las calles de su ciudad natal, donde en menos de un año comenzó a violar y a asesinar de nuevo, poniendo en práctica el mismo modus operandi que había utilizado previamente. La condena a 440 años de cárcel que recibió finalmente no fue suficiente para borrar las atrocidades que había cometido. Su nombre se convirtió en un símbolo del mal y un recordatorio de cómo la violencia, el abuso y la falta de intervención pueden permitir que un depredador camine libremente entre la gente, causando un daño irreparable. La historia de José Antonio Rodríguez Vega es un caso que sigue resonando en la sociedad española, recordando no solo los horrores que puede provocar un individuo, sino también las fallas del sistema que permitieron que alguien así existiera sin control. Su legado trágico y aterrador invita a la reflexión sobre cómo la sociedad puede prevenir que otros se conviertan en monstruos, enfrentando la violencia familiar y el abuso en todas sus formas. Reflexiones finales. La figura de El Mataviejas es un recordatorio escalofriante de la complejidad del comportamiento humano, la amalgama de amor y odio hacia la maternidad, la búsqueda de venganza y el deseo de poder y control se entrelazan en su historia. Cada víctima representa no solo un crimen horrendo, sino también un fracaso social y familiar que, si bien no justifica sus acciones, ofrece una ventana a las profundidades de una mente perturbada. La historia de Rodríguez Vega pone de manifiesto la importancia de abordar la violencia en todas sus formas, desde el ámbito familiar hasta el social. La falta de intervención adecuada puede llevar a un ciclo de violencia que puede resultar en tragedias incalculables. La sociedad tiene la responsabilidad de escuchar, investigar y actuar ante cualquier señal de abuso para asegurarse de que no se repitan los errores del pasado. Al reflexionar sobre su vida y sus crímenes, no solo honramos la memoria de sus víctimas, sino que también nos comprometemos a crear un entorno más seguro para todos. La historia de José Antonio Rodríguez Vega no solo revela la oscura psicología detrás de uno de los asesinos en serie más notorios de España, sino que también plantea interrogantes cruciales sobre la capacidad del sistema judicial para prevenir el regreso de criminales peligrosos a la sociedad. Su liberación prematura, tras una condena que debería haber sido mucho más severa, se debió a un contexto legal que favorecía a los delincuentes que obtenían el perdón de sus víctimas. Este aspecto del caso expone fallos significativos en la legislación española que en su momento permitía a los perpetradores eludir consecuencias más severas si lograban la absolución de quienes habían sufrido sus crímenes. A pesar de su fachada de respetabilidad, que incluía ser un padre de familia y un esposo aparentemente cariñoso, Rodríguez Vega se convirtió en el epítome de un depredador que se escondía a plena vista. Su regreso a la vida cotidiana tras cumplir apenas 8 años de su condena, tras haber cometido 12 violaciones, pone de manifiesto la fragilidad de un sistema que no logró reconocer los riesgos que representaba para la sociedad. Su historia es un recordatorio escalofriante de cómo las heridas emocionales no resueltas, en su caso, una relación profundamente perturbadora con su madre, pueden manifestarse en actos de violencia extrema y devastadora. La incapacidad de Rodríguez Vega para confrontar y sanar su tumultuosa relación familiar lo llevó a proyectar su rencor en mujeres vulnerables, lo que plantea preguntas inquietantes sobre la salud mental de los individuos que han sufrido traumas en la infancia. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber qué te ha parecido el video y, por supuesto, no te vayas sin suscribirte. ¡Hasta la próxima!